KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 26 de noviembre, Black Friday. Bueno, nosotros a 48 horas para celebrar nuestro bicentenario. Esperemos que esa fecha, esa efeméride tan importante sirva para, pues, uno, pensar en el país que hemos construido en estos 200 años y en el país que esperemos tener por los siguientes 200 años más. Un país con unas oportunidades únicas, en una coyuntura única. Pero, pues que nosotros mismos, y es la lástima que da, estemos tratando de acabarlo. Si no, lo ocurrido ayer en Amador, lo ocurrido el fin de semana en Bocas del Toro, una huelga aduanera. Es decir, todo eso, pues, ¿qué mensaje da en medio de esta ola de inseguridad y en medio también de esta incertidumbre que da si estamos o no a las puertas de una cuarta ola? Bueno, recuerden que ya está la jornada de vacunación de esa tercera dosis para mayores de 30 años. Vaya con confianza, vacúnese. Yo creo que no hay otra forma más que aceptar, pues, y afrontar esta nueva realidad. Un día en el que el procurador Javier Caraballo manda de vacaciones a los 4 fiscales mencionados, adicional a los 2 que ya estaban de vacaciones, en este caso de Euro 14, una crisis profunda. Incluso hoy la Estrella de Panamá recomienda crear una comisión de la verdad para saber todo lo que pasó en aquel oscuro pasado del gobierno de Juan Carlos Varela. Un día en el que el Black Friday de hoy en los Estados Unidos será un gran termómetro para saber cómo va la recuperación económica, cómo están las cadenas de suministro funcionando y cómo, pues, se va a afrontar esta jornada navideña, en esta primera afrenta importante en este Black Friday. Don José Blandón. Buenos días, Fernando. Buenos días. Me gusta que lo veo con ánimo. Hombre, siendo viernes. es que me quité la pata de palo que tenía, así que eso ayuda. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente y en Next TV Canal 21, donde usted obtiene los informes, los hechos que le permiten a usted formar su opinión. Nosotros le damos la información, usted decide qué hacer con ella, pero siempre se la damos con los hechos, con los números, con las cifras. Fernando tocó un tema que usted tiene que pensar. ¿Qué es lo que está pasando con la cadena de suministro? A ver, recuerde que el mundo, en las economías mundiales, cayeron vertiginosamente. 9, 8, 7, 12, 14, unas cayeron más, nosotros caímos además de que se apagó el mundo, donde unos quedaron con mercancías de un lado y otros quedaron con barcos y contenedores de otros. Y además quedó gente con mercancía en depósito, en stock, ¿no? Entonces, miren el mundo que pasó. Después el mundo comienza a abrirse rápidamente y comienza a desarrollarse todo una demanda. La gente comienza a gastar. Y eso es bueno. Eso nos pasó aquí en Panamá. Sí. Entonces, esa nueva situación genera una atasco en la cadena de suministro. Importantísima. Importantísima. Y fíjense cómo se refleja en otros países. En los Estados Unidos, los puertos quedaron atracados porque los puertos en los Estados Unidos, como lo ha presentado el propio presidente de esa nación, con toda razón, son infraestructuras viejas, obsoletas. Pero además había falta de trabajadores, falta de camioneros. ¿Cómo reaccionó Panamá frente a esa crisis? Hombre, nuestro canal, el canal de Panamá Ampliado, siguió produciendo y además incrementando la carga que pasa por el canal, y nuestros puertos aumentaron su manejo de alza y baja de contador, que es ahí donde está la riqueza de nosotros. Sí, es que la gente ha entendido que los puertos tienen que ver, es decir, indirectamente el canal influye, pero los puertos de por sí, pues, mueven mercancía. Ese trasiego de mercancía no tiene que ver con el canal. Si no, Buenaventura no funcionase, ni no Jamaica no funcionase, si no, Long Beach no tiene canal. Es decir, el canal funciona, la eficiencia del puerto en ese aquí y ahora de traer mucha mercancía y distribuirla a los diferentes puertos de América. Por el canal pasan barcos. Pasan barcos, es decir, en los puertos se maneja mercancía que genera riqueza. Es la diferencia. Pero ambas, en esta crisis del mundo, en este despertar de apertura, con los problemas que hay, ahora se las cuento, provocó un movimiento inusitado
Y así mismo como caímos, nos hemos levantado. Fíjense cómo caímos nosotros, 20% en el 20. Mire cómo nos hemos levantado en el 21. Todavía no estamos a los niveles de 19, pero nos hemos levantado en una... Eso normalmente en periodos de depresión fueron más largos. Usted recuerda, Fernando, la depresión de los años 30. Duró varios años. Hasta la década completa. Y- Si la Segunda Guerra Mundial no hubiera aparecido, no hubiera habido esa recuperación Entonces, económica. esta recuperación gigantesca es lo importante. Eso es lo que tenemos que mirar. Y eso a nosotros nos ha servido para mantener nuestro programa logístico funcionando a plena capacidad con eficiencia. Canal, puertos, nuestra conexión terrestre, nuestra conexión ferroviaria, nuestra conexión aérea de carga. Ha estado funcionando y ha activado nuestro sector agropecuario. Que nos falta mucho, sin duda alguna. Pero ya nosotros estamos en ese proceso. Y el mundo está en ese proceso. Eso es una buena noticia. Dos, quisiera dar unas palabras a nuestra independencia, España. Ayer conversaba con un joven que se está graduando de diputado, en una reunión que participé en la mañana. ¿De diputados? Perdón, de abogado. Abogado, eso sí. Y él me preguntaba, ¿qué cosas nosotros los jóvenes debemos saber de ustedes, los viejos? Yo, mira, la primera cosa que debemos saber nosotros, y le decía, mira, él dice que Fernando te manda saludos, Hombre, mucho que sigue el programa, porque es importante que ustedes los jóvenes conozcan cuál es la arma estratégica de Panamá, nuestra posición geográfica, que afortunadamente por el esfuerzo de muchas generaciones está en nuestras manos. ¿Y por qué es importante en el mundo? Bueno, porque es la comunicación más eficiente entre un gran océano, el Pacífico, y otro gran océano, el Atlántico, en la menor distancia para cruzarlo, Claro. y con la mayor eficiencia. Ahí lo hemos demostrado con cifras. En el Canal de Panamá, Bueno, ahí está la eficiencia de visionarios, porque tan estrecho es pasar por Nicaragua, con esa gran masa de agua del lago Nicaragua en el medio, o El Salvador y Guatemala, o el Golfo de Tehuantepec en México. Es decir, ¿por qué Panamá? Bueno, porque hubo gente que pensó que estaba el país en función de eso, no por gusto. Pues nuestros próceres pusieron el promundi beneficio en nuestro escudo, exactamente pensando en esa vocación panameña de servirle a las naciones del mundo como paso estrecho entre dos grandes masas oceánicas. y ahora, no es que vivamos de la nostalgia, le estoy hablando de hoy. Hoy, le decía, mira muchachos, hoy, mira el volumen de carga que está pasando por el canal, mira el incremento del valor geopolítico de la República de Panamá, compáralo con la región centroamericana. No hay ninguna nación con mayor valor geopolítico que nosotros, incluyendo a algunos países de América del Sur, de Sudamérica. Entonces, este concepto importante es el que nos hace a nosotros presentarle a ustedes el mundo, porque el mundo ahora depende de la velocidad también del Canal de Panamá. Y en eso nosotros hemos sido súper eficientes. Y cuando recordemos la independencia de España y la independencia, a la gente discute si fue una separación o independencia. El acta del 1903 dice la independencia de Panamá de Colombia. Y nosotros nos independizamos de la Nueva Granada. No, es que No busquemos eufemismo, pero entendamos no los hechos cronológicos, que son importantes, es qué fuerzas motrices impulsaron el proceso de independencia, qué fuerzas se desarrollaron entre el periodo del 21 y del 1821 y 1903, que crearon una serie de contradicciones entre la Gran Colombia y nosotros, que llevaron a la independencia de nosotros, de esa Gran Colombia, para formar una nación en la que yo le puedo decir sin ambajes, con los errores que cometimos todas las generaciones, hoy tenemos una nación de la que todos debemos sentirnos orgullosos al conocerla, al conocer su potencial. Y le enseñaba a él una lámina de cómo nosotros, como país, estamos llamados a ser, en un mediano plazo, un país altamente desarrollado. Y entonces nosotros, ¿por qué estamos hablando con tantas negatividad? Porque le hemos cedido la palabra a los que menos estudian, a los que menos conocen. Y los partidos en general han cedido espacios del debate que debemos impulsar. Le doy algunas noticias importantes. Yo celebro la fecha de nuestra independencia, que es el lunes. el domingo.
El domingo 28. Ya, porque el lunes es el gratis. 29, sí. Es gratis. Es gratis. Porque el lunes no voy a estar aquí. Es la ñapa. A mí me dijeron ya que yo el lunes No estamos. No estamos. Pero lo celebro porque yo conozco la historia y tengo una filosofía para interpretar la historia. No son los hechos solamente cronológicos. Hay que entender la historia y entender las filosofías, las fuerzas motrices que se dieron para todo ese proceso. Porque si la historia de Panamá, hay gente que dice, bueno, la independencia no tuvo, el periodo entre el 21, de 1821 y el 1903, está lleno de interesantes. Bueno, existieron los pogrones, ¿se acuerdan? Aquí hubo confrontaciones serias. No solamente eso, sino que la filosofía de panameños, de Buenaventura Correoso, de tantos otros que crearon la identidad panameña y fue la base de la fundación de nuestro país. No olvidemos que ahí fue donde nace pues la decisión de tomar Panamá para hacer el primer ferrocarril transcontinental del mundo. Esta historia también está ahí. Fueron los franceses quienes vieron a Panamá y crearon, pues, afrancesaron mucho la cultura panameña, haciendo la empresa más grande de este continente durante el siglo XX. Cuando Estados Unidos no se podía atravesar de este a oeste, ya Panamá podía unir al mundo de un océano a otro. Hay muchas cosas que sacar del siglo XIX. La cosa fue que nos convertimos en campo de batalla de Colombia en las postrimerías de nuestra participación en ese proyecto frustrado de la Gran Colombia. Y además hubo centenares de hombres y mujeres. Hombre, Justo Arosemena solamente. Tomás Herrera. Secretario privado de Simón Bolívar, nada menos. Pero además en el Congreso colombiano, ahí en la entrada, tuvimos retrato de Tomás Herrera. Sí, Tomás Herrera. Para que ustedes sepan lo que tuvimos Justo José Arosemena. Domingo de Valdía. Ya, no quiero entrar en tanto, Belisario pero Porras, que el fue, entender todo esto tantos otros. generó una contradicción fundamental entre la Gran Colombia y Panamá que nos llevó a la separación. Circunstancias dieron eso, sí, porque los Estados Unidos tienen un interés geopolítico, el que controla los mares controla el mundo. Y metieron 300 y tantos millones de dólares aquí para construir el canal de Panamá. ¿Usted sabe lo que eran 300 millones? De 1900. Esa era la gran inversión, la más grande de los Estados Unidos. Fue esa en ese periodo. El entenderlo en contexto nos pone ahora, nosotros hicimos la ampliación del canal y usted se fija que poco hablamos de ella. Nosotros invertimos más de 5.000 millones y invertimos millones de dólares en el mantenimiento y ampliación de ese canal. Y hemos hecho miles de millones de dólares en inversión portuaria, en comunicación aérea y terrestre. ¿Cómo no sentirse orgulloso de esta nación? Bien. Le quiero hablar un poco sobre unas noticias que no son buenas, pero son noticias que usted debe conocer. El foco de la COVID ahora está en Europa, violentamente. Sí. En Alemania, en Holanda, Países Bajos, perdón, yo le digo Holanda. Sí, ya es que recuerda que era un sinécdoque que ya no se usa. Ellos mismos pidieron que se llamara Netherlands o Países Bajos. Pero cuando le dicen Netherlands, pues la gente es Holanda, para comunicarnos. Bélgica, Portugal, Alemania, Bulgaria, donde usted mire, el foco del virus en una cuarta ola violenta está en Europa. Y Estados Unidos. Y esto ha obligado a Europa a tomar, y Estados Unidos, y esto ha obligado a Europa, particularmente a tomar medidas muy graves, serias, cierres, cerrar fronteras. Pero como si fuera poco, se nos informa que en Sudáfrica encontraron una nueva variante del virus, el P113-529. Esta variante, ¿qué característica tiene? Recordemos lo que hemos aprendido del virus. Este es un virus conocido, su número científico, SARS-CoV-2. Esta variante, acuérdense que este virus tiene proteínas, es una cadena corta de RNA, ácido mononucleico, eso es lo que es RNA, con proteínas, y su coronavirus viene de esas espículas, o picos, o spike en inglés. Cuando usted ve la palabra spike en inglés se refiere a esto, que es el que utiliza esa proteína que entra, penetra su célula y se reproduce dentro de su célula. Él necesita su cuerpo para reproducirse. Entonces, esta cadena corta de RNA, en esta nueva variante, que hoy se reúnen los técnicos de la Organización Mundial de la Salud,
para definir. Lo más seguro es que le den un nombre con una letra griega. Todavía no la tiene. Le estamos dando el número por el que se conoce el genoma de ese virus, que a su vez, fíjese lo que le voy a decir, ha tenido más de 30 mutaciones en esa espícula, pico o spike, que es el que usa para penetrar. Y en Sudáfrica, los últimos días pasaron por aquí tienen los números, de 200, 1.200 a 1.500 casos, ¿sí? Más que exponencial. 18.000 casos ayer. Los casos activos. Bueno, casos activos tienen 20.610. Pero le hablo en la región donde está este virus. Ha tenido este virus. Y fíjese, y eso es más que exponencial. Porque lo preocupante es, Estados Unidos ayer pasó los 9 millones de casos activos y hoy debe llegar a 700.000 fallecidos. Pero, además de este virus, ahora le hablo a los Estados Unidos, porque este virus ya está en China y está en Israel. Wow. Esta variante. ¿Por qué yo le hablo de esto? Porque si usted mira en los Estados Unidos y si mira Panamá, nosotros en Panamá, más del 90% de nuestros casos ya son de la variante Delta. Sí. Y aquí ha habido casos de virus anterior al sudafricano. Este es un virus que lo que extraña a los científicos es la cantidad múltiples de mutaciones que ha tenido en la proteína de Spike, lo que se conoce como la proteína de la espécula, que es ese rayito que usted ve ahí, y la proteína que envuelve al virus y la proteína que es la parte medular del virus, la membrana del virus. Entonces, este virus de alta atención para los científicos del mundo, porque constituye lo que los virus siempre hacen, por la sencillez de su estructura molecular, un RNA corto. ¿Sí? Produce mutaciones por miles. Algunas son de interés, las que se pueden propagar, y pareciera ser que este puede tener mayor capacidad de infección porque está atacando a los jóvenes allá en Sudáfrica. No sabemos todavía, no tenemos mucha información, le estamos dando la información disponible en fuentes científicas. No estamos usando fuentes de informe, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamamos de informante? ¿No? ¿Cómo es de influencers. De influencers. Estamos usando la fuerza científica y estamos esperando el pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud. Hay en este momento miles de científicos estudiando los diferentes genomas de esta nueva variante que ya se encuentra en varios otros países. ¿Por qué le traigo esto? Porque este rebrote de la cuarta ola violento en Europa, violento, yo nunca había visto a los funcionarios alemanes hablar de esta forma. O lo que está pasando en Portugal, o lo que está pasando en Rumanía, o lo que está pasando en la propia Rusia. Y por eso usted ve que además de los problemas de la cadena de suministro, si este virus está confirmado en China, sí está confirmado, porque la noticia de nosotros tenemos de la información más confiable que está en China. Si está en China va a afectar entonces medidas drásticas, porque los chinos tienen cero tolerancia. Sí, sí, sí. Les pongo esto, porque ahora cuando vea las cifras panameñas se dará cuenta lo que hemos logrado avanzar nosotros. Y esto pone de manifiesto que no hemos ganado la guerra, hemos ganado importantes batallas, pero necesitamos el Ayacucho del virus, ¿no? ¿Cómo se llama la última batalla de la Segunda Guerra Mundial que selló la Okinawa. o necesitamos la Hiroshima? La Hiroshima, la bomba es mejor todavía. Necesitamos, y hemos avanzado porque tenemos vacunas. Y el mundo ahora está produciendo, empujando a la vacunación ya desde muy temprano, a los 2 años. Sí. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué le quiero decir con todo esto? ¿Asustarlo o no? No hay nada más importante cuando uno enfrenta una epidemia o pandemia que la información adecuada. Y yo quisiera invitar al Ministerio de Salud para que en estos días mantenga a la población informada sobre todo lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque aquí estamos actuando como si ya todo se acabó. Y hay gente que dice que ya está cansado. No se canse. Todavía quedan varios meses. Porque queda una batalla queda la guerra por ganar. Y si en el mundo no la están perdiendo, la estamos perdiendo nosotros. No se engañen eso. Este es el nivel de interacción
que esto tiene. Bien, un rápido vistazo al mundo en nuestra región. Recuerde que este domingo habrá elecciones en 28 de noviembre en Honduras, en medio de un alto nivel de asesinatos políticos, de violencia, de un país que vive una de las crisis simultáneas más graves. Sindemia, como le dijo el doctor Mendoza. Es sindemia, Sí, es una sindemia. Y la principal sindemia es el presidente. 250.000 de casos activos. Recuerde que ahí hay 3 candidatos a los que usted le debe prestar atención. A Xiomara Castro, que es la que marca frente de las encuestas, al alcalde de Tegucigalpa, Nasir Azura, que es el segundo y es el candidato oficialista, y a Yami Rosenthal, 2 mujeres y un hombre, que hay un montón de candidatos. Sí. Y esto es lo que produce la fragmentación, exceso de candidatos presidenciales, porque todo el mundo se considera candidato presidencial. Es difícil ser presidente y dirigente en un mundo como este, complejo. Y yo compadezco a todos los que son presidentes, ustedes todos los días acostarse con una preocupación. Una, por la principal, vamos a ponerlo así, con varias, pero con una más que Fíjense lo que está pasando en Perú. En Perú, ayer, uno de los grupos de partidos llenó una solicitud de vacancia contra el presidente. Hace 4 meses él tomando posesión, Castillo. Y esto es una expresión de la intolerancia, por un lado, y de la incapacidad, por otra. Y al ajustarse el hambre con la gana de comer, se produce esto que usted está viendo. Inestabilidad absoluta e irresponsabilidad colectiva. Surgió por ahí el secretario del presidente Castillo con $20,000 escondidos en su escritorio en la presidencia. Entonces esto ha generado, pero acuérdense que el que ellos llamen a vacancia, eso pasa por un proceso, tiene que haber una moción para aprobarse por 51 y después hacer un análisis, eso tiene que pasar por 83, después hay una cosa en la Corte Suprema, el presidente incluso puede disolver su Congreso. Sí. Pero la crisis, al producirse una vacancia a 4 meses, expresa lo que pasó hace unos meses atrás, el exceso de poder de la Asamblea para destituir un presidente. Es una de las grandes debilidades estructurales de Perú, que le llama a necesitar de una reforma constitucional para estabilizar esto. Bueno, eso es el resultado del caiga quien caiga, que decían, bueno, vamos a quitarlos a todos y vamos a ver que los que van llegando van a resolver. ¿No? Le planteo esto porque esto no está resuelto. No es que mañana van a votar al presidente, no, esto es un proceso. Pero en el que se da el proceso, se crea la incertidumbre. En la que se da el incertidumbre, ¿quién invierte en ese país? Bueno, fuera de lo que ocurrió con la mina, que no renovaron contrato, 4 minas cerradas. Sí. Ahora, muévase un poquito hacia Ecuador. El presidente Guillermo Lasso, empresario, multimillonario, ahora tiene un índice de aprobación de menos 77. Su índice de rechazo es de 77%. Con 24 meses, 6 meses también en el poder. ¿Por qué? Porque enfrentó un país con muchos problemas, sin control de la Asamblea, sin capacidad política para poder manejar una Asamblea que Noboa y la democracia cristiana le habían garantizado un acuerdo. Cuando usted no llega a acuerdo con las estructuras políticas partidarias, entonces lo que se produce es un incremento de la fragmentación. Y entonces la reforma que usted quiera hacer, que necesita Ecuador, no la puede hacer. Mírese ahí. Esto es un país en desarrollo por las polarizaciones estas que tenemos. Y ahora vamos a un poquito hacia Chile. Ayer el presidente de Chile, Sebastián Piñera y su equipo dice que ellos apoyan a José Guillermo, a José Kast. Yo no sé si ese apoyo le sirve o le hace daño, porque lo que debe dejarlo, porque si él lo apoya, entonces el nivel de caída del presidente, los índices de aceptación de Piñera están en 29. Si él me apoya a mí, yo estoy muerto. Sí. Esto es lo que está pasando en Colombia. Y eso es lo que pasa en Colombia aquí, que es la elección a que yo les invito a que le demos seguimiento. La diputada del Polo Democrático, del Centro Democrático, pidió la divulgación de la encuesta que ordenó el Centro Democrático, dos casas encuestadoras, para escoger a Katz. Para escoger a Zuluaga. Y ahora dice ellos que no van a publicar nada.
Entonces se ha creado una situación en esta estructura que ya tiene un presidente con un índice de gestión bajísimo, que nadie gana, se reelige con eso, y con su principal motora, que ahora ya les dije, es el vagón último del tren político, Uribe, con una caída enorme en su popularidad. Entonces enfrenta un país altamente polarizado. Y por último, en Bolivia, hoy, al cuarto día de una marcha nacional, el pueblo boliviano del movimiento al socialismo se ha movilizado y viene desde el interior hacia Bolivia a una de las concentraciones más serias para enfrentar la derecha. ¿Qué indica todo esto? Los niveles de polarización que hay en América. Y fíjese lo que dice Bolsonaro, que quiere correr, ahora quiere correr bajo otro partido, pero no lleva oportunidad real a hoy, Bolsonaro. Hoy, yo no sé qué va a pasar mañana. Recuerden lo que pasó en Alemania. Alemania, Scholz, ¿quién daba un centavo por Scholz en enero del 21? Nadie. Nadie. La socialdemocracia tenía 5 o 6%, apenas. Y él pasó de ese 5% en 8 meses a ser la fuerza más votada, y el 6 de diciembre será el nuevo canciller de la economía más poderosa de Europa. En este marco general, y con la ampliación de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, por la decisión de los Estados Unidos de sancionar a 10 empresas chinas por la venta de tecnología que ellos consideran, los Estados Unidos, de alto nivel, que pueden producir o bombas nucleares o artefactos supersónicos. Esto va a tener una reacción de China, igual que lo va a tener la presencia en Taiwán de representantes de la Cámara en abierta confrontación con la República Popular China. Ese es el marco global interesante que se da en el mundo, al cual nosotros tenemos que prestarle atención, porque hoy nosotros tenemos muchas opciones de poder salir bien de esta crisis, si entendemos. Sí, entendemos. Que recuerde lo que decía el joven científico Einstein: conocer un problema le resuelve, ya tiene usted la mitad De la solución. de la solución. Así es.